La idea de este webinar es hacer una introducción a la gestión de proyectos y fundamentalmente la utilización de Microsoft Project como gestor de proyectos, como herramienta fundamental, como él os decía, en los departamentos de gestión de proyectos. Hoy en día Microsoft, en los departamentos de proyectos, y es fundamental tener pues cierta habilidad en su manejo. La idea de hoy es conocer, acercarnos a esta aplicación, conocer todas las herramientas y ver qué nos puede ofrecer Project para nuestro trabajo diario, para optimizar nuestro trabajo diario. Bien, comienzo con la presentación que tenéis, estáis viendo en la pantalla. Y vamos a ver. Bien. En primer lugar, tenemos que saber, o cuando estamos manejando proyectos, cuando estamos hablando de la dirección de proyectos o de qué es un proyecto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, es qué es un proyecto. Lo primero que tenemos que plantearnos cuando estamos iniciando un proyecto es que tenemos que establecer un objetivo y una fecha de finalización. Ese es el primer paso en la creación de proyectos, saber cuál es el objetivo, obviamente, y establecer cuál va a ser la fecha de finalización de ese proyecto. Y eso precisamente es lo que diferencia a un proyecto de un proceso, que el proyecto tiene una fecha establecida de finalización y el proceso obviamente no lo tiene. Pero cuando estamos hablando de proyectos vamos a necesitar, además de nuestro objetivo, esa fecha de finalización. Después, dentro de ese proyecto tendremos una serie de actividades a realizar y tendremos que identificar esas actividades. Las actividades son las tareas de Microsoft Project. Y esas tareas o actividades tienen una duración que también, si no estuviéramos utilizando una herramienta como Project, también tendríamos que saber qué duración puede tener cada una de esas actividades y esa duración es la que tendremos que introducir o indicarle a Project para que después podamos hacer un seguimiento de ese proyecto y poder ir comprobando en cada momento si los objetivos se están cumpliendo o no. Además de esa duración de las tareas, podremos establecer si las tareas están relacionadas entre sí. Es decir, si queremos o si vamos a necesitar que una tarea comience cuando haya finalizado una anterior. Vamos a ver ahora, cuando empecemos a ver Project y cuando accedamos a la ventana de Project, veremos, pues eso, veremos cómo lo tenemos que introducir, pero si nos olvidamos de Project y estamos hablando simplemente de un proyecto, sabemos que nos vamos a encontrar con tareas que solamente se van a poder realizar si ya se han finalizado otras tareas anteriores, o bien podremos realizar tareas de forma simultánea cuando se inicien otras tareas. Y todo eso nos lo va a permitir establecer esas vinculaciones, esas relaciones entre las tareas. Y por último, también tendremos tareas que tengan determinadas restricciones, a las que le tengamos que imponer determinadas restricciones, y eso también se lo podremos indicar a Project. Bien, entonces, sabemos que necesitamos una fecha de finalización de proyecto y eso será lo primero que tendremos que indicar. Después, hacer un listado con todas esas actividades o tareas que vamos a tener que realizar a lo largo del proyecto y establecer para cada una de ellas su duración, las posibles relaciones que haya entre ellas y las posibles restricciones que algunas de ellas puedan tener. Después, para la realización de esas tareas, necesitamos recursos. Y eso cualquier persona dedicada al tema de proyectos lo sabe. Las tareas necesitan recursos. Necesitarán recursos personales o necesitarán recursos materiales.
pero necesitarán recursos en cualquier caso. Bien, esos recursos también podremos tenerlos controlados y poder hacer un seguimiento de ellos, de los costes que supongan esos recursos a través de Microsoft Project. Y por último, cuando estamos realizando un proyecto, cuando el proyecto ya se ha puesto en marcha, cuando el proyecto ya se ha iniciado, podremos realizar un seguimiento de ese proyecto. El objetivo de crear un proyecto, obviamente, es tener un seguimiento, saber qué tareas se están realizando, si los costes están controlados, si la duración de las tareas es la correcta, si realmente las duraciones y el desarrollo del proyecto va a comprometer o no esa fecha de finalización de proyecto que hemos tenido que indicar al principio. Todo eso, Project nos facilita ese seguimiento, nos va a devolver información permanente sobre ese seguimiento del proyecto. Y además podremos pedirle a Project que nos haga reajustes en ese plan. Podremos hacerlos manualmente, pero también podremos pedirle a Project que nos lo realice de forma automática. Bien. Por tanto, hemos visto que cuando vamos a crear un proyecto, insisto en que aunque nos olvidemos en un primer momento de Project, si vamos a crear un proyecto, lo primero que necesitamos es conocer las tareas, las actividades que vamos a realizar dentro del proyecto. Esas tareas tendrán una estructura jerárquica. Cuando tenemos tareas en el proyecto, lo más habitual es que tengamos una tarea principal con una serie de subtareas que compongan una fase de ese proyecto. Esas tareas, además, podrán ser, como he dicho, independientes o no, depender unas de otras, y además pueden tener determinadas restricciones. Todo eso lo vamos a poder introducir, lo vamos a poder controlar y hacer un seguimiento de ello a través de Project. Bien, como decía, cuando el proyecto es largo, lo más habitual es que tengamos una serie de tareas principales con una serie de subtareas dentro de cada una de ellas. Y ese grupo de tareas constituiría una fase. Eso es mucho más fácil de seguir, es decir, eso nos facilita después el seguimiento del proyecto, el dividir el proyecto en fases cuando el proyecto tiene cierta envergadura, cuando el proyecto es largo, es un proyecto grande, es mucho más sencillo estructurarlo en fases para después poder hacer un seguimiento. Bien, los puntos finales de esas fases, cuando nosotros queremos registrar, hacer un registro de la finalización de una determinada fase, también podremos incluirlo dentro de nuestro plan de proyecto en Project a través de los hitos. Los hitos son puntos seguidos que vamos a poder imponer a lo largo del proyecto para marcar el final de una fase. Ahora veremos cómo además eso lo vamos a poder ver de manera visual en la pantalla cuando estamos manejando Project. Bien. Y por último, lo que hemos visto, los recursos. Tendremos que crear o introducir nuestro listado de recursos, tanto recursos materiales como recursos personales, para después poder asignar esos recursos a las tareas. Bien, además, esos recursos que vamos a asignar a las tareas tendrán una disponibilidad concreta. Y en esto entramos en el tema de calendarios. Vamos a poder establecer, por un lado, un calendario laboral general para todo el proyecto, donde vamos a tener que establecer la jornada diaria, la jornada semanal, la jornada mensual y la jornada anual. Es decir, cuántos días a la semana vamos a trabajar, con qué horario vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Pero ese será el calendario general del proyecto. Dentro de ese calendario general es probable que tengamos recursos que solamente estén disponibles en determinadas jornadas, bien que haya festivos o periodos de vacaciones. Bien, todos esos calendarios, todas esas
esa administración del tiempo de los recursos, podremos también introducirla en Project para que cuando luego estamos haciendo un seguimiento del proyecto y necesitamos realizar un ajuste porque ha habido una demora en determinadas tareas, Project siempre tenga en cuenta ese calendario que tienen los recursos para poder reajustar las fechas de comienzo de las tareas, teniendo en cuenta siempre los calendarios de los recursos que tienen que realizarlas. Bien. Por tanto, dentro del proyecto, el esquema general de un proyecto, teniendo en cuenta esas partes del proyecto de las que acabo de hablar, ¿cuál es el esquema general de un proyecto? Bien, en primer lugar, crear el plan inicial del proyecto, que sería el punto de partida en la gestión del proyecto. Eso implica definir el objetivo del proyecto y definir la fecha de finalización del proyecto. Para obtener ese objetivo, el paso siguiente sería gestionar el plan. ¿Cómo gestionamos el plan? Definiendo las tareas, que sería el primer paso después de haber establecido la fecha de finalización del proyecto y, importante, el calendario principal del proyecto, el calendario estándar del proyecto, el calendario laboral general del proyecto. A partir de ese momento, el siguiente paso sería definir nuestro listado de tareas, crear esas tareas con una estructura jerárquica, agrupar esas tareas en fases y, si el proyecto es largo además, marcar los finales de las fases con los hitos. Simplemente se crea un hito, se crea una tarea de duración 0. No es nada más que eso, un hito, una tarea que incluimos al final de una fase, que simplemente asignamos una duración 0. Una duración 0 porque no tiene duración, es simplemente como os decía al principio, un punto y seguido dentro del proyecto. Bien, una vez que ya tenemos nuestro listado de tareas creado, el siguiente paso sería crear nuestro listado de recursos. Introducir todos los recursos que se vayan a dedicar al proyecto, tanto materiales como personales. Y además, crear previamente calendarios específicos para aquellos recursos que los necesiten para poderlos relacionar, para poder establecer, cuando creamos un recurso, al introducir el recurso, especificar que ese recurso tiene un calendario determinado porque no está disponible durante todo el tiempo laboral del proyecto. Una vez que ese listado de recursos está creado, el siguiente paso sería asignar esos recursos a las tareas que previamente ya tenemos creadas. Y con eso tendríamos el planteamiento del proyecto. Ya tendríamos todos los elementos para poder realizar un seguimiento de ese proyecto. Y ese sería el paso final, hacer ese seguimiento del proyecto. Vamos a ver si dentro de ese seguimiento veremos si los recursos están sobreasignados, si hay recursos que se han sobreasignado. Podremos ver si se puede optimizar el tiempo modificando la duración de las tareas. Podremos introducir la duración que las tareas o la parte de la tarea que se ha realizado a lo largo del proyecto. En cualquier momento podremos ir introduciendo esa información y cuando veamos que bien los costes de los recursos se han disparado, bien los recursos se han sobreasignado y nos encontramos con que un recurso que tiene una jornada laboral de 8 horas, cuando hemos hecho una modificación en las tareas, ese recurso en lugar de trabajar 8 horas, trabaja 16. Por tanto, ese recurso Project nos lo mostrará como un recurso sobreasignado. Todo eso podremos reajustarlo y tendremos que realizar ese reajuste del plan, lo podremos hacer manualmente o lo podremos hacer, le podemos pedir a Project que nos lo haga automáticamente, pero siempre tenemos que tener en cuenta que Project necesita toda la información que nosotros conocemos. Ahí estriba la necesidad y la importancia de manejar Project
de forma profunda, es decir, necesitamos un mini project para saber cómo va a reaccionar project cuando nosotros introducimos una determinada información, sobre todo cuando estamos hablando de reprogramar tareas. ¿Qué ocurre cuando yo aumento un recurso a una tarea determinada con unas características determinadas? ¿O qué ocurre cuando yo aumento el tiempo de ese recurso? Para ello hay que diferenciar entre el trabajo del recurso y el esfuerzo del recurso. ¿De acuerdo? Pero todas esas características nos van a llevar a poder reajustar ese plan. Y además Project nos va a indicar, como os decía antes, visualmente qué está ocurriendo, tanto en los recursos como en las tareas. Y con eso llegamos a conocer o a nombrar la ruta crítica. Hay un elemento en Project que es el camino crítico, la ruta crítica, que son todas aquellas tareas que pueden comprometer esa fecha de finalización del proyecto que hemos establecido al principio. Cuando nosotros establecemos una fecha de finalización y creamos una serie de tareas con unas duraciones determinadas, con una vinculación, con unas restricciones en las tareas, puede ocurrir que cuando estamos introduciendo información en el proyecto ya dentro del seguimiento y la duración de las tareas no ha sido la esperada, haya tareas que por vinculación con otras puedan comprometer esa fecha de finalización del proyecto. Bien, pues el proyecto nos va a marcar todas esas tareas que pueden hacer que la fecha de finalización se retrase, nos lo va a marcar de manera visual para poder ver en cualquier momento qué tareas son esas que comprometen la finalización del proyecto y poder actuar sobre ellas. Y ese grupo de tareas que pueden afectar a esa fecha de finalización es la denominada camino crítico o ruta crítica de Project, y que ahora veremos que nos lo va a indicar a través de su diagrama de Gantt y para que podamos actuar sobre ello. Bien, esto sería una primera introducción a la gestión de proyectos. Para quienes se hayan dedicado ya han trabajado ya en el tema de proyectos, pues todos estos conceptos les serán familiares. Y ahora la cuestión es cómo nos puede ayudar Project para la gestión de todo esto. Ya sé que voy a tener que realizar unas actividades, ya sé que voy a tener que utilizar unos recursos, pero ¿cómo me puede ayudar Project en todo esto? Bien, y ese es el objetivo fundamental de hoy, el ver cómo Project nos puede facilitar esa gestión de proyectos, lo que os decía mi compañero en la introducción, cómo puede optimizar nuestro trabajo diario. Bien, he hablado al principio de las tareas y os decía que ese es el primer paso para la creación de un proyecto. Bien, dentro de Microsoft Project hay una ficha específica de tareas y hay una ficha específica de recursos. A través de esa ficha de tareas vamos a poder crear tareas y además de manera dinámica. Estamos hablando de una aplicación de Microsoft, por tanto, de la misma forma que manejamos Microsoft Excel, pues exactamente igual y con la misma apariencia de pantalla, la misma filosofía de programa, vamos a utilizar Project. Por tanto, lo que es el manejo en sí de la aplicación nos va a resultar familiar porque, bueno, pues no deja de ser una aplicación de Microsoft, por tanto, pues estamos todos muy acostumbrados a la apariencia en pantalla y al manejo de la aplicación. Entonces, la aplicación se maneja también tiene también su cinta de opciones con diferentes fichas y dentro de esas fichas nos vamos a encontrar la ficha de tareas. Y a través de esa ficha de tareas vamos a poder crear nuestras tareas. Bien, las tareas, cuando vamos a crear esas tareas, las podremos escribir directamente en nuestra hoja de tareas. También tenemos un botón que nos permite diferentes vistas. Vamos a poder ver únicamente una hoja como una tabla similar a una cuadrícula similar a la cuadrícula de Excel. Y ahí vamos a poder ir escribiendo el nombre de la tarea, la duración de la tarea, la fecha de comienzo o de fin de la tarea.
Y además nos vamos a encontrar dentro de la ficha de tareas un botón denominado información, que es el que nos va a abrir el cuadro de diálogo que tiene toda la información de las tareas, donde también vamos a poder introducir eso. A esto estamos acostumbrados en cualquier otra aplicación, vamos a poder realizar cosas, utilizar herramientas directamente en la tabla. Por ejemplo, en el caso de Excel podemos crear una función escribiéndola en una celda de Excel, o también lo podemos hacer a través del cuadro de insertar función. Pues en este caso ocurre lo mismo. Vamos a poder introducir tanto las tareas como los recursos a través de la cuadrícula de Project o a través de sus cuadros de información, tanto el cuadro de información de tareas como el cuadro de información de recursos. Bien, en el caso de las tareas, como os decía, lo único que tendremos que hacer será establecer el nombre de la tarea, la duración, la fecha y, en todo caso, la vinculación. Después tenemos otra ficha, que es la ficha recursos, y que también se utiliza de la misma forma. Dentro de las cintas de opciones de Project vamos a encontrar la ficha de recursos. Y a través de esa ficha de recursos también podremos introducir el nombre del recurso. Podremos además crear etiquetas para que nos sean más fáciles, simplemente unas iniciales para poder reconocer después los recursos de forma más fácil. Y ahí podremos introducir también la capacidad del recurso para la tarea. Es decir, además de crear un calendario específico para los recursos, podremos establecer que un recurso determinado solamente dedique una parte de su capacidad a una determinada tarea. Y eso lo asignaremos en tantos por ciento, el porcentaje que ese recurso va a tener disponible para una determinada tarea. Porque podemos tener un recurso que se utilice para varias tareas. Y todo eso se nos puede dar, podemos tener esa necesidad. Bien, pues eso también lo vamos a poder introducir en Project. La cantidad, la capacidad del recurso para cada una de esas tareas. Y además podremos introducir los costes, tanto los costes materiales como los precios por hora de los costes personales. Os decía al principio que los recursos pueden ser materiales y personales. Eso lo podremos establecer cuando creemos nuestro listado de recursos. Y además esos costes de los recursos. Y por otra parte, os decía, tendremos que crear los calendarios específicos para los recursos. Los calendarios específicos de los recursos nos los vamos a encontrar en la ficha proyecto y ahí nos vamos a encontrar un botón de cambiar tiempo de trabajo. Es importante para quienes ya lo hayáis utilizado distinguir entre el calendario general del proyecto, que es lo que nos encontramos dentro del cuadro de información del proyecto, que también nos vamos a encontrar un botón en la ficha proyecto. Y por otro lado, el cuadro de cambiar el tiempo de trabajo. Cambiar el tiempo de trabajo nos va a servir para crear calendarios para aquellos recursos que tengan un calendario específico o bien para establecer excepciones a los calendarios, tanto al calendario general del proyecto como a los calendarios de recursos. Por ejemplo, si tenemos un proyecto, una duración anual que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, dentro de ese periodo habrá periodos de vacaciones. Bien, podremos establecer esas vacaciones como excepciones al calendario general del proyecto dentro del cuadro de cambiar tiempo de trabajo. Y eso es tanto cambiar tiempo de trabajo como la información del proyecto, nos lo vamos a encontrar en la ficha proyecto. ¿De acuerdo? Bien. Os hablaba antes de las vistas. Tenemos diferentes formas de ver la información del proyecto en la pantalla. En la ficha de tareas nos encontramos, el primer botón que encontramos a la izquierda dentro de la ficha de tareas es el botón de las vistas. Y ahí nos encontramos una serie de vistas, algunas de ellas avanzadas. Nos encontramos las vistas de formulario, donde vamos a encontrar los formularios tanto de tareas como de recursos con toda la información específica que hayamos podido introducir sobre tareas y recursos.
nos encontramos las hojas de tareas y de recursos que son muy similares a la vista de la tabla, a la vista normal de Excel, donde solamente colocamos una cuadrícula, y nos encontramos dos tipos de diagramas, el diagrama de Gantt y el diagrama de red. Ahí lo estáis viendo en la presentación. Bien. El diagrama de Gantt es realmente la vista más utilizada en Microsoft Project porque nos aporta de la izquierda el listado de tareas y en la parte de la derecha nos vamos a encontrar una representación visual de las tareas. Podemos además añadir a ese diagrama de Gantt el nombre de los recursos que participan en esas tareas, el porcentaje de trabajo que dedican esos recursos a esa tarea y además ahí dentro de ese diagrama de Gantt también vamos a ver las relaciones, la vinculación en las tareas si las hemos creado y los hitos, que son esos puntos finales que yo os decía que los vamos a ver representados con un rombo. Y además otro tipo de tarea que podemos crear, que son las tareas resumen, que sería para establecer esas fases que os decía al principio, esa estructura jerárquica. Cuando yo tengo una tarea principal con varias subtareas, esa tarea principal englobará todas esas subtareas. Bien, pues esa tarea principal la podemos crear como una tarea resumen. Y esa tarea resumen también se va a representar en este diagrama de Gantt con una línea gris que engloba, que marca todas las subtareas que hayamos creado dentro de esa fase. Y todo eso lo vamos a ver representado en ese diagrama de Gantt. Y por último, en ese diagrama de Gantt también vamos a ver las tareas que componen esa ruta crítica de la que os he hablado antes con un color rojo, con un color diferente para indicar cuáles de ellas pueden comprometer esa fecha de finalización del proyecto. Ahí tenéis en la presentación, tenemos diferentes tareas de color azul, los recursos que tienen asignadas esas tareas. Vemos, por ejemplo, en la tercera tarea que encontramos alfombrillas, un lote de 10, Marta, Martín y manual. Esos son 3 recursos que están asignados a esa tarea. 2 de ellos son materiales y 1 es personal. Después vemos en esta otra tarea el porcentaje, un 25%, que el recurso tiene asignado a esa tarea. Y aquí en la parte superior vemos una flecha azul que está uniendo 2 tareas, que es lo que indica la vinculación en las tareas. Además, vamos a ver esas relaciones que puede haber entre las tareas a través de esas flechas que unen las tareas que están vinculadas. Por eso es una de las pistas más utilizadas en Microsoft Project. Además, en la parte superior nos encontramos el eje del tiempo, donde también podremos establecer qué nivel de detalle queremos ver en ese eje del tiempo. Si queremos ver días, si queremos ver semanas, si queremos ver meses, ese nivel de detalle también podremos establecerlo para que nos muestre una opción u otra. Después tenemos el diagrama de red. El diagrama de red es otra representación visual también del proyecto que se utiliza fundamentalmente para ver las interdependencias entre las tareas. Como veis aquí hay un recuadro, esto es una tarea y esto es otra. Y aquí están unidas esas tareas por una flecha. Eso es lo que nos está mostrando, es la vinculación. Esa vista se utiliza cuando lo que estamos analizando es la vinculación entre las tareas. Cada una de esas tareas está representada por un recuadro, denominado nodo, que es el que tiene la información de esa tarea. Pues a través del diagrama de red vemos tanto la información de la tarea como la vinculación entre ellas. Para lo que no nos sirve ese diagrama de red es para ver una visión global del proyecto. Para eso se utiliza el diagrama de red. El diagrama de red se utiliza para ver la vinculación cuando estamos tenemos que hacer una valoración de la vinculación entre las tareas. Y ahí tenemos el camino crítico. Hemos introducido las tareas
hemos introducido unas fechas de comienzo y de fin de cada tarea o una duración. Hemos establecido los recursos que podemos dedicar a esas tareas y tenemos una opción para que nos muestre el diagrama de Gantt las tareas críticas. Cuando le pedimos a Project que nos muestre las tareas críticas, lo que nos va a mostrar es ese camino crítico, esa ruta crítica. Es decir, ahí nos está indicando que esas 3 tareas pueden comprometer la fecha de finalización del proyecto. Actuar directamente sobre esas tareas porque no hay opción, porque no podemos ni modificar su duración, ni modificar sus fechas, ni hacer ninguna modificación. A veces eso nos puede ocurrir. Entonces, puede que no podamos actuar directamente sobre ellas, pero sí podremos actuar sobre otras teniendo en cuenta teniendo en cuenta las tareas que sí pueden comprometer ese camino, ese final del proyecto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues como veis, toda la información de la que disponemos cuando estamos manejando proyectos, cuando estamos trabajando en el departamento de proyectos, toda la información que tenemos en nuestra mano podemos introducirla en Project, con la ventaja, con la utilidad de que toda esa información la vamos a tener disponible en cualquier momento y además nos va a permitir controlar cualquier cambio que podamos tener que realizar durante la fase de seguimiento. Todo eso lo vamos a poder hacer, vamos a poder introducir los porcentajes de tareas de realización de las tareas y todo eso va a implicar que en el momento que haya un recurso sobreasignado o que se pueda comprometer la fecha de finalización del proyecto, utilizando esta herramienta vamos a tener la seguridad de que vamos a tener información al respecto siempre. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta era la idea de hoy, el hacer una introducción a la gestión de proyectos y ver cómo Project nos facilita toda esa información. Por último, además, tenemos una herramienta en esta última versión de Project que son los informes. Además de poder utilizar Project para gestionar nuestros proyectos y para tener el control permanente de nuestros proyectos, además nos permite obtener información visual a través de los informes. Vamos a poder vamos a poder pedirle que nos genere gráficos de costes, gráficos de tareas, tablas y además, muy importante, nos va a permitir exportar a Excel o a Visio los datos para poder, por ejemplo, en Excel, para poder analizar los costes o para poder analizar los recursos, generalmente serán los costes, para poder analizar esa información de nuestro proyecto, por ejemplo, a través de las tablas dinámicas de Excel. Es decir, no deja de ser una aplicación englobada dentro de la plataforma Microsoft y, por tanto, vamos a tener también la posibilidad de poder exportar esos datos a Excel para poder analizar, hacer análisis numéricos a través de las tablas dinámicas de Excel. Y si no es el caso, podremos generar informes visuales que podremos después incluir en una presentación de PowerPoint o imprimir o utilizar esa información visual como necesitemos. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues como os decía, este era el objetivo y no sé si tenéis alguna pregunta. Perfecto. Muchas gracias por tu intervención, Alicia. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Mientras se animan a realizar esas preguntas, les recordamos que este webinar
ha sido grabado, de modo que posteriormente lo recibirán en su correo para verlo en el momento en el que quieran. Y bueno, y que la próxima convocatoria de los programas formativos de ALDE se encuentra abierta, la próxima convocatoria de noviembre, en la que los que más encajan con la temática del webinar de hoy son el máster en dirección de proyectos y el MBA especialidad en dirección de proyectos. Bueno, parece que ya llegan algunas preguntas, Alicia. Ivonne Hoyos pregunta que cómo podría, bueno, si se puede, Microsoft Project involucrarse con un sistema de gestión de calidad, que sí es posible. Yo creo que sí, que podría, claro. Sí, yo supongo que eso podría incluirse dentro, tendría que ver la opción, pero sí, claro, probablemente esa información se pueda exportar a un gestor de calidad, claro, sí. Vale. Conrado Villa pregunta que si las tareas deben tener conectores tanto de inicio como de fin, ya sea, por ejemplo, con un hito. No necesariamente. A ver, hay diferentes tipos de vinculación en las tareas, pueden ser vínculos de comienzo a comienzo, pueden ser de fin a comienzo, pueden ser de comienzo a fin, es decir, yo puedo necesitar que una tarea finalice para que comience la siguiente. Puedo establecer que una tarea comience cuando comience la anterior. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que eso lo establecemos al principio, pero después el proyecto está vivo. Entonces, cuando vamos introduciendo información, cuando yo modifico la fecha de inicio de una tarea, por el motivo que sea, porque ha habido una demora, y entonces la tarea va a comenzar 2 días después, si yo tengo otra tarea vinculada a esta primera, con una vinculación de comienzo a comienzo, eso implica que cuando yo modifico la fecha de comienzo de la primera, se va a modificar la fecha de comienzo de la segunda. Por tanto, la vinculación no tienen por qué estar todas las tareas vinculadas. Habrá tareas que lo estén y tareas que no lo estén. El tema de los hitos, un hito es simplemente una tarea de duración 0. Es decir, es un punto y seguido. El hito es independiente de las tareas, no tienen por qué vincularse. Lo normal es que en la estructura jerárquica de las tareas que nosotros creemos esos hitos al final de una fase y le asignemos una duración 0. Pero no están vinculados con las tareas, simplemente, y aquí termina esta fase. Vale, perfecto. Ricardo Donoso pregunta que cuáles son las ventajas de Microsoft Project con respecto al programa de primavera. La interfaz de Microsoft, fundamentalmente. El que estamos, o sea, la integración con el resto de Microsoft y la capacidad. Vale. Juan Carlos Ortiz pregunta que en qué momento puede usar Microsoft Project en red. Microsoft Project en red lo puede utilizar ya, yo creo que ya se puede utilizar en red. Vale, perfecto. Bueno, luego nos preguntan por aquí, no están directamente relacionados con las temáticas, que si los títulos de MBA que ofrece ALDE son oficiales, son títulos propios. El MBA es, si no me equivoco, con la Universidad Antonio de Nebrija, y el máster en dirección de proyectos es titulación exclusiva de ALDE. No obstante, para estas dudas, estas consultas, pueden escribir a admisión@ealde.es, que nuestros compañeros de admisiones las aclararán todas rápidamente. Vale. Pregunta Leticia Isabel que cada cuánto tiempo se debe revisar la ruta crítica. Pues eso es conveniente cada vez que se hace una modificación en la programación. Es decir, que cuando ya hemos establecido ya el proyecto, ya está funcionando, cada vez que realizamos un cambio en la programación,
hemos modificado, hemos hecho alguna modificación, debemos mostrar la ruta crítica para ver qué está ocurriendo. Vale, perfecto. Juan Carlos pregunta que ¿qué recomiendas para enlazar varios proyectos y crear un proyecto matriz? Fases. Claro, podemos utilizar, a ver, cuando creamos un proyecto, cuando creamos un nuevo proyecto, podemos crear un nuevo proyecto basado en un proyecto anterior. Y además las tareas podemos copiarlas, pegarlas, utilizar todas las herramientas habituales. Entonces eso, la forma más sencilla es crear un proyecto general con diferentes fases. Es probable que tengamos la necesidad de crear calendarios específicos para cada una de esas fases. Pero eso podremos hacerlo. Es decir, si estamos hablando de un proyecto, entiendo que la pregunta va relacionada con ese tema. Si tenemos un proyecto general, un proyecto máster, por llamarlo de alguna forma, con varios subproyectos, cada uno de esos subproyectos lo que sí que tendrán que tener serán calendarios diferentes. Pero eso lo podremos establecer en cambiar tipo de trabajo, podremos crear diferentes calendarios para utilizar en cada uno de esos subproyectos, por denominarlos así, y todos ellos formarían parte del proyecto general. Perfecto. En relación a los subproyectos, Gina pregunta que ¿hasta cuántos subproyectos puede tener dentro de un proyecto? Es que no hablamos de subproyectos, hablamos de fases de tareas y serían los que admite el número de tareas, los que admite la memoria de la máquina donde esté trabajando. Vale, perfecto. Y bueno, si te parece, para finalizar, pregunta Hernando Castaño que si se pueden colocar alarmas en Project, que nos indiquen que algo está mal o algún aviso. Son automáticas. O sea, nos lo vamos a encontrar, nos va a mostrar unos tags donde nos indica la alarma, precisamente. Son unos iconos que se muestran. Vale, perfecto. O sea, el que algo está mal sería la ruta crítica en el caso de las tareas y sería los iconos de sobreasignación de recursos. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por tu intervención y por aclarar estas dudas, Alicia. Esperamos que el webinar haya sido de interés para los asistentes y bueno, les recordamos nuevamente que ha sido grabado, de modo que lo podrán ver en el momento en el que deseen y que la próxima convocatoria de programas formativos de ALDE está abierta y concretamente más relacionados con este webinar de hoy, ese máster en dirección de proyectos y el MBA con especialidad en dirección de proyectos.